El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pamplona, Carlos Humberto Solano. Bueno, doctor, se ha venido presentando en los últimos días la problemática de la DIAN en contra de los comerciantes de la ciudad mitrada. ¿Qué trabajo se viene haciendo pues en favor? Ustedes como gremio de Cámara de Comercios con sus agremiados. Sí, Julio, efectivamente, pues se viene presentando una problemática donde indiscutiblemente pues el sector comercial está involucrado en ese proceso. Lo vemos y lo hemos analizado desde varios puntos de vista. Hemos venido, de acuerdo a la solicitud que nos ha hecho el sector comercial, acompañando ese proceso, lógico desde una óptica institucional, siempre, como le hemos dicho, respetando el ámbito legal colombiano, pero también analizando esa problemática que como región pues viene generando una serie de elementos que son necesarios de analizar, de estudiar, para poder igualmente realizar un procedimiento efectivo frente a lo que se pretende lograr. En este caso, pues básicamente un punto fundamental, como lo hemos visto, el tema del contrabando. Son varios factores lógicos que somos una región de frontera, somos una región con unas particularidades específicas, donde se hace un primer análisis frente a los controles que se efectúan actualmente en nuestra región, y de una u otra forma que vemos que en este momento pues ese control se está haciendo al último eslabón de la cadena de abastecimiento de estos bienes específicamente, y que lógicamente son los más perjudicados, y donde el resultado realmente no es el que se espera en términos de control aduanero, porque en muchas ocasiones vemos que estos comerciantes lo que manifiestan son decomisos menores, que incluso pudiésemos hablar de pacas o de unidades, frente a las cantidades de mercancía que se pueden manejar en la región norte santandereana, en la zona de frontera específicamente, donde allí se debiesen concentrar los mecanismos de control de rigor, de tal manera que los afectados no sean nuestros pequeños comerciantes, que sí van a terminar pues afectando indiscutiblemente ese patrimonio, esos activos corrientes que se tienen en ese momento en estos establecimientos de comercio, y que lógicamente vamos a terminar afectando a esta unidad comercial, a esta unidad familiar, y por ende generando una problemática social que es lo que no se desea. Entonces, por eso pensamos y estamos muy de acuerdo y de la mano acompañando con la administración municipal estos procesos, concertando inicialmente algunos elementos con la DIAN. Estuvimos hablando con la directora en la ciudad de Cúcuta, con la regional, donde pues llevábamos estas inquietudes, donde realmente se debía replantear esa estrategia, esos mecanismos de control, no finalizando esa cadena de suministro, sino desde la raíz, atacando el problema de raíz y no atacando estructuralmente al sector comercial, que en últimas es el menos implicado en este proceso, y que finalmente pues termina acogiéndose a unos elementos de costumbre y de cultura que no se pueden desconocer en nuestra región. Y por eso somos claros y concisos en el tema de reconocer todo el ámbito legal, porque está establecido, pero lógicamente que esos elementos de control, y lo vimos en otros productos, en otros consumibles de nuestra región, que lógicamente se ha debido analizar todos esos elementos para concluir en un efecto positivo y en una acción real. Lo veíamos con la gasolina, por ejemplo, hace un par de años, cuando finalmente después de un análisis minucioso pues se determinó cuál es la dinámica del tema de la gasolina, de los pimpineros, de ese negocio particular, y finalmente la región ha cogido una serie de estrategias que favorezcan no solo el tema del consumo frente a ese bien específico, sino que realmente favorezca a la sociedad, a la comunidad que vive en torno a ese proceso. Eso mismo es lo que proponemos que se debe realizar en este aspecto de estos víveres, de abarrotes en general, y que finalmente pues esos mecanismos
realmente sean efectivos, pero donde deben ser, atacando estructuralmente la raíz y no uno de los eslabones finales de la cadena de suministro como es el sector comercial. Presidente, pues en esto, como se dice en el argot popular, al lado del alentado come el enfermo. ¿Cuántos son los agremiados que legalmente están constituidos en la ciudad de Pamplona? Bueno, actualmente nosotros tenemos constituido legalmente 1.400 unidades comerciales en la ciudad de Pamplona específicamente, porque nosotros tenemos 9 municipios donde en estas oficinas de la Cámara de Comercio sede Pamplona pues vienen a hacer sus procedimientos de formalidad e identidad comercial, como lo manifiesta el registro mercantil. En estos otros 8 municipios, el 9º que es Pamplona, en Pamplona específicamente tenemos 1.483 unidades comerciales. Ahí tenemos el sector comercio, tenemos el sector servicios y una pequeña proporción del sector industrial. Las tasas de informalidad, que de pronto hacia allá se orienta un poco la pregunta, Julio, nosotros aquí en Pamplona mantenemos una informalidad cercana al 30-32%, de acuerdo a la última medición que hicimos. Como usted lo manifiesta, hay algunos que realmente siempre han estado desde la informalidad. Yo creo que esto es un proceso y que pues nosotros nunca hemos mantenido una persecución frente a estos individuos que permanecen en la informalidad, pero hemos visto que ese proceso, más que ser de persecución, de un proceso policivo, pues lo hemos catalogado como un proceso de socialización y sensibilización en el mismo sector comercial, que de una u otra forma vamos viendo cómo para el comerciante se hace indispensable ser formal, tributar, porque es uno de los elementos también fundamentales para que nuestro gobierno pueda desarrollar obras de envergadura en el ámbito nacional, regional y local, indiscutiblemente, y lógicamente a aquellos amigos que permanecen en la informalidad, pues poco a poco ir sensibilizándolos para que a través de diferentes medios accedan a la formalidad. Es un daño que se le hace al sector y al dinamismo económico de una región, pero que también en estos momentos pues obedece a unas circunstancias que no son ajenas a la misma sociedad, a la misma situación económica de la región, a la misma situación que atraviesa nuestro hermano país Venezuela, y que lógicamente nosotros estamos en zona de frontera y no estamos ajenos a toda esa problemática. Presidente, a través del trabajo periodístico pues, que hago en el cubrimiento de diversas reuniones, pues a ver, usted me confirma o de pronto me dice no es válido el comentario que va a hacer. Para mí, en la ciudad de Pamplona, lo que famosos almacenes del Agáchese están legalmente constituidos. Tengo como esa concepción, pero uno oye a algunos comerciantes y dicen que no, o sea, hay como esa controversia. ¿Cómo están ellos en la ciudad de Pamplona? Bueno, frente al Agáchese, nosotros hemos venido acompañando una serie de reuniones en torno a este tema, sirviendo más de mediadores y concertando algunos elementos en ese proceso, porque pues nosotros somos una institución donde efectuamos unos procedimientos normados, reglados por el gobierno nacional, y básicamente en ese proceso nuestra función es específica y es clara. Sin embargo, hemos acompañado unos procesos muy claros donde hemos tenido las dos partes, incluso aquí en nuestras instalaciones de la Cámara, concertando frente a esos niveles de formalidad o informalidad. Nosotros en Colombia tenemos varios niveles de informalidad, Julio. Uno que tiene que ver frente a la informalidad registral como tal del establecimiento, otro elemento como es la informalidad laboral y otro elemento como es la informalidad tributaria. Son 3 elementos claves que hacen parte de esa informalidad plena o frente a la formalidad plena. ¿Qué quiero decir con eso? No solo quien tenga un registro de cámara significa que ya sea plenamente formal, y es una aclaración que me parece muy buena hacerla a través de este medio, porque yo sé que va a ser también fundamental para que la gente pues se oriente en ese proceso. La formalidad del registro mercantil, que genera la identidad comercial, adjunto a esa pues va lleno el cumplimiento de unos requisitos
que son también reglados en el momento de abrir un establecimiento de comercio, que están definidos en la norma igualmente, como lo son el uso del suelo, como lo son la revisión de bomberos, que es fundamental. En el caso de venta de alimentos, igualmente la certificación de manipulación de alimentos. Esos elementos van adheridos al tema del registro mercantil para poder abrir un establecimiento al público. Segundo, la formalidad laboral, que es uno de los temas más complicados a nivel nacional, donde tenemos cifras muy bajas de formalidad laboral en el país, Julio, sobre todo porque nosotros contratamos a alguien y lógicamente que generar un salario mínimo con todas sus prestaciones sociales hoy en día en Colombia, estaríamos hablando de cerca del 1.000.000 de pesos por persona contratada en su horario de 8 horas de trabajo. Y nosotros tenemos una costumbre, sobre todo en el sector microempresarial, del sector comercio, pues de contratar por una cuantía pactada entre las partes, donde no se genera incluso en algunos casos el pago de la seguridad social o el pago de parafiscales, ninguno de estos elementos. Incluso actualmente se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley frente a ese proceso, frente a las obligaciones que se deben generar desde el ámbito comercial, frente a la formalidad laboral. Está en discusión y esperemos que de ahí salga algo bueno también para que se genere un mayor nivel de formalidad con costos pues asequibles a todos nuestros empresarios. Y tercero, la formalidad tributaria, que tiene que ver con la obligatoriedad que tienen los establecimientos de comercio, los comerciantes, los empresarios, de tramitar su registro único tributario, el RUT, donde encontramos en él el famoso NID, que es nuestra identificación tributaria y es de obligatoriedad. Entonces hay que tramitarla, tenerla y tributar los impuestos de ley en ese sentido. Las personas naturales en régimen simplificado pues no generan mayor carga tributaria, pero sin embargo cumpliendo con esos elementos pues ya tendríamos una formalidad plena. En el caso del Agaches específicamente, pues ellos han venido cumpliendo con sus trámites registrales, sin embargo no obedece a que tengan todos sus trámites de funcionamiento al día. Nosotros no somos una entidad que verifique o no esos elementos de funcionamiento, sin embargo estamos haciendo alianzas y procedimientos efectivos de la mano de la administración, con inspección de policía, con planeación municipal, para que el lleno de todos esos elementos se dé. Precisamente yo sé que en estos días vamos a estar efectuando visitas a varios establecimientos. Sin duda uno de ellos puede ser el Agáchese, para mirar el tema de uso de suelos, para mirar el tema de bomberos, del registro mercantil, que también es necesario, pero es uno de los elementos que componen esos mecanismos de formalidad. Entonces se debe revisar desde varios aspectos el lleno total de los requisitos legales de un establecimiento u otro frente a lo que realmente se requiere, pero básicamente esos son los documentos que se requieren para funcionar, Julio. Porque dentro pues el trabajo que hago, me gusta investigarlo, por ejemplo, el derecho de suelo, ¿sería un derecho de suelo para todos los que estén o convergen en este sitio? Porque si no, yo lo llevaría, y tengo que nombrar porque es como el ejemplo específico, yo lo llevaría por ejemplo a un San Andresito, donde figuran también sin número de almacenes comerciales, igual que el de un Agáchese, de pronto con alguna diferencia en los poderes económicos, pero un derecho de suelo abarcaría para el mismo sitio. Pues es una pregunta más como para la dirección de planeación, pero sí, aquí estamos todos como manejando el mismo tema. Es una discusión importante, interesante. Incluso nosotros como Cámara hemos estado ahí atentos a todo el tema del plan de ordenamiento territorial, que pues de por sí debe actualizar todas estas clasificaciones del suelo de nuestro municipio frente a si es de uso comercial, si es de uso industrial o si es de uso exclusivamente residencial. Y precisamente en ese momento es cuando se va a tramitar un permiso para abrir un establecimiento al público, donde nuestro secretario de Planeación Municipal pues debe tener a bien la consulta del plan de ordenamiento para emitir si ese sitio es adecuado para esa actividad que se está reportando en ese momento. Cuando hay varios establecimientos en un mismo recinto, pues fíjese que ya está adquiriendo un poco prácticamente el uso como tal, sería como para un centro comercial.
O sea, un centro comercial está clasificado como aquel establecimiento que contiene varias unidades comerciales que pueden ser destinadas a un mismo fin u otro. Por ejemplo, lo que ustedes dicen, en el San Andresito encontramos venta de tecnología, venta de ropa, venta de bolsos, confecciones, etcétera. Eso es un centro comercial. La plaza de mercado es un centro comercial y hay una normatividad específica en planeación en torno al cumplimiento de los requisitos de los centros comerciales, que es muy diferente al de un local comercial. De pronto su pregunta, Julio, va orientada en el sentido de que en ocasiones se tramita un registro mercantil, en el caso nuestro, para funcionar como un establecimiento de comercio, pero en él convergen muchas veces con varios propietarios, con varias actividades, y ahí sí es donde debemos tener cuidado porque cada una de las actividades que se generan en torno a este sitio, deben tener cada uno sus documentos al día y de manera independiente. Pongo el caso, San Andresito, podemos encontrar en el San Andresito, no sé, hablemos de una cifra, 70-75 establecimientos de comercio independientes, cada uno con su registro mercantil, con su documentación independiente, con su RUT independiente, pero lógicamente el centro comercial San Andresito como tal tienen una propiedad horizontal, que ya es una normatividad independiente, pero que cada quien cumple con unos requisitos individuales, que muchas veces ese es digamos, la observación que nos han hecho llegar incluso en algunas ocasiones frente al establecimiento de comercio denominado el Agáchese, que puede ser que allí converjan realmente varias unidades comerciales de propietarios distintos, actividades distintas, y que lógicamente puedan operar de pronto con una sola razón social. Allí sí tendríamos que revisar normativamente ese elemento para que todos o cumplieran con el total de los requisitos o realmente se validara si es un centro comercial o no, o si es un establecimiento de comercio primero que todo. O sea, hoy no está definido cómo aparece el Agáchese. Actualmente el Agáchese como tal, si yo lo reviso en el registro de cámara, aparece a nombre tiene un propietario, una propietaria, con una razón social única, pero lo que no podría decirles si los otros comerciantes que llegan a ese establecimiento como tal tienen o no su registro mercantil, ¿sí? Que sí tendríamos que revisar uno a uno el inventario del total de unidades comerciales o locales o divisiones que tiene este punto. Son varios elementos por verificar. Uno es el tema del registro, como lo manifiesto acá, pero otros son esos otros elementos normativos frente al uso del suelo, frente al tema bomberil, que cada quien debiese tener también su revisión específica, ¿sí? Entonces son elementos que deben ser revisados minuciosamente, incluso a raíz de algunas quejas que han llegado a la misma administración municipal, pues nos han solicitado también algunos conceptos al respecto y pues teniendo como base fundamental una normatividad que ya está clara y establecida, pues nosotros podemos también emitir y dar juicio de esos casos particulares. Pero el objetivo y lo que digo, tenemos tasas de informalidad que aún en nuestro municipio pues son altas, estamos por debajo de las tasas de informalidad a nivel nacional, pero el objetivo es ir sensibilizando para que todo el mundo cumpla con sus requisitos mínimos legales para funcionar y para garantizar también, eso no solo es desde el punto de vista establecimiento de comercio, sino que también podamos garantizar en cierta medida que el consumidor final pues tiene una garantía de dónde adquiere un producto, de dónde adquiere un servicio. Y recordemos que hoy en día hay un documento que se supervisa a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el Estatuto del Consumidor, que es muy claro y es muy válido, y a nivel nacional pues están haciendo algunos barridos desde la misma superintendencia, sancionando incluso a comerciantes o unidades comerciales que no cumplan con el lleno de algunos requisitos. Entonces son elementos que trascienden más allá del mismo establecimiento y que favorecen finalmente es al usuario final, que hacia allá hacia donde apunta la normativa. Bueno, es un tema bastante bonito, vamos a seguirlo más como en el tema periodístico para tener claridad sobre qué es un local comercial o un sitio comercial, porque de pronto se confunden las situaciones. Todo el mundo necesita trabajar en este país, colombianos, sí. Ser humano, pues la gente necesita subsistir y prefiere uno muchas veces que trabajen en esta forma y no estar de pronto en la calle haciendo cosas ilícitas. Bueno, pero presidente, en la reunión con la directora departamental de la DIAN, los operativos
continúan, disminuyen. ¿Cuál es? Uno sabe que está la norma, y una norma nacional, repetimos, pero ¿cuál es la posición de ella como ente DIAN? Bueno, es muy claro, ella como ente DIAN pues tiene unas directrices y una normativa que es clara, como usted lo menciona, Julio. Lo que nosotros, tras esa solicitud que se elevó, que el mismo señor alcalde pues efectuó de revisar a fondo no solo el tema normativo, sino la dinámica real de nuestra región, pues se fijaron algunos elementos claves y ella lo denominó como un primer acercamiento, que no pensáramos que era una reunión que había sido perdida en un 100%, y hay 3 puntos que de pronto resalto, Julio, y esas mismas solicitudes pues nosotros las pusimos en determinado momento sobre la mesa, y son las siguientes. Una, pues ella mencionaba que no se podían eliminar los controles porque deben existir, que se iban a profundizar en el tema frontera y vías donde están haciendo sus puntos de control ya no solo en este momento, sino desde tiempo atrás. Entonces, profundizar el tema en esos puntos de control de vías, de tal manera que no se vulnere tanto el tema con el comerciante final, sin eliminar el control, porque eso sí en ningún momento ella digamos, lo contempló en sus opciones. Entonces sí habló bajo un término de racionalizar el tema de controles en el casco urbano, que digamos que pues la manifestación que se efectuó fue frente a esos controles que en la mañana le están llegando al mismo comerciante, al mediodía, en la noche, en la tarde, entonces, y acciones repetitivas sobre los mismos sectores. Entonces ahí ella dijo que iba a replantear un poco ese elemento y que iba a racionalizar el tema del control en el casco urbano, haciendo énfasis en el control sobre la vía y sobre todo en el tema fronterizo, que era donde los comerciantes que nos acompañaron nos llevaban a hacer ese planteamiento. Discúlpeme que lo interrumpa, presidente, pero los controles en la vía no son de ahora, siempre han existido. Aquí me cae o me salta una duda. ¿Cómo llega la mercancía a la ciudad de Pamplona si tiene que pasar por 4, 5, 6 retenes que a veces se pone uno mismo incómodo como usuario? O sea, ¿cómo llega la mercancía de contrabando a la ciudad de Pamplona si los controles siempre han estado? Sí, efectivamente yo creo que esa es la posición real y válida en este asunto. O sea, si nosotros entramos a analizar ese entorno, o sea, no solo la norma, porque la norma está hecha y supuestamente pues está definida y todos tendríamos que cumplirla, pero sin embargo la realidad es otra, y es donde debemos analizar qué ocurre, qué pasa. Entonces, como usted bien lo dice, Julio, muchas veces nos incomodamos por los controles, a todos nos ha pasado que nos paran, nos revisan, si llevamos algo nos preguntan frente a la factura, etcétera. Bueno, eso está bien, pero sin embargo, actualmente vemos que en los establecimientos de comercio, si nosotros hacemos un recorrido por algunas zonas de nuestro departamento, Villa El Rosario, Cúcuta, Pamplona, Ocaña, nosotros encontramos que en esa costumbre mercantil pues están productos de muchos tipos, de muchos orígenes, y realmente ahí es donde analizamos un poco el tema del control, hasta dónde es eficaz. O sea, si alguna de las manifestaciones que hacían nuestros comerciantes, ellos mencionaban, si no encontráramos productos de contrabando, pues no se vendían, el usuario no lo compraba y la dinámica sería otra. Pero finalmente existen unos controles en varios puntos, y encontramos que aún en el sector comercial pues se ve grandes cantidades de mercancía proveniente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, en este caso, puntual en nuestra zona de frontera, y que si eso llega al usuario final, pues hay unos canales, y que realmente no debe ser el último eslabón de la cadena de suministro de estos productos el que se debe atacar, sino se debe llevar a la raíz hasta que ese aparato del Estado pues no pueda controlar esos elementos, pues controlarlo al final va a ser imposible. Decirle al usuario que no lo compre va a ser difícil. Entonces ahí es donde nosotros también como Cámara entendemos la dinámica de la región, y lo que pensamos es que sí se debe analizar desde todas las ópticas, desde todas las perspectivas,
teniendo en cuenta lógicamente esa aplicación legal, pero al entorno real que también vivimos en nuestra región. Una reflexión ya para terminar, presidente. Uno escucha y ve los medios de comunicación de Venezuela. Todos los supermercados parece que no hay abastecimiento de productos de la canasta familiar allá. Pero usted va a Cúcuta, Ureña, ya podemos hablar de Pamplona, los consigue todos. Y con todos los controles que hay en la línea fronteriza, en la vía vial, no es culpa del usuario, porque el usuario entra en la medida de la oferta y la demanda. Yo compro un buen producto, porque hay que decirlo que es un buen producto, tanto el venezolano como el colombiano, pero a precios más módicos el venezolano. Me voy para la oferta. Sí, sí, Julio, yo creo que usted hace una reflexión válida, donde lógicamente nosotros no estamos colocando en ningún momento ante el juicio la calidad del producto colombiano, que es excelente, y defendemos indiscutiblemente al productor colombiano porque así debe hacerse, pero en la dinámica fronteriza y con esa diferencia de moneda actualmente en nuestra región, pues ya vamos a tener diferencias en precios de los productos reales de un 100% a un 20% en el costo real. Un producto que aquí puede costar 10.000 pesos colombianos, en Venezuela puede costar 2.000, y frente a eso la lucha del usuario final o la inclinación, pues frente a todas las dinámicas y procesos de sentido de pertenencia, de compra colombiano, de consume lo nuestro, pues es difícil. Por eso la dinámica de nuestra región debe analizarse teniendo en cuenta esos factores diferenciales que son particulares, y en ese entorno, al ver que en todo caso a través de todos esos canales de control que se encuentran, y al ver el resultado final que aún encuentran nuestros productos en el mercado, pues el usuario final yo creo que difícilmente va a estar, y sobre todo con la situación económica tan complicada, pues comprando un producto de pronto 4 o 5 veces más costoso, ¿sí?, siendo prácticamente el mismo. Entonces es difícil, es una dinámica que realmente se debe revisar de fondo, analizando la problemática de raíz, y lo que pensamos es que el comerciante que finalmente también accede a esos productos, y el nuestro que compra volúmenes muy bajos, pues se involucra también de acuerdo a las circunstancias de ese entorno. Lo que ellos dicen, si eso es lo que llega, lo que se vende, lo que se compra por el usuario final, pues si nosotros no estamos ahí, pues desaparecemos. Entonces yo creo que esa dinámica en ese entorno se debe revisar, y lógicamente irnos a la raíz si se pretende solucionar algo. De lo contrario, pues difícilmente lograremos que todos los días, al quitarle algo a determinado sector comercial, pues lo que hacemos es que ese sector se debilite, se acabe, se cierre, el tema de empleo se empeore y se genere una problemática social pues más profunda. Entonces, esa no es la solución, esa no es la solución de la problemática. Entonces realmente tenemos que buscar dónde está el problema real. Esa es como un poco la propuesta, y lo entendemos de esa forma, sin desconocer, como lo manifiesto en todo sentido, Julio, sin desconocer la normatividad, la ley, que es clara, pero tampoco desconocemos la problemática de la región. Ya termino esta entrevista dejando una pregunta. ¿Habrá frontera en el mundo donde no exista el contrabando en una o en otra forma? Yo creo que siempre va a existir. Muy amable el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pamplona, al ingeniero Carlos Humberto Solano, por estar en agendaldía.net.